amigos, bienvenidos una vez más a su programa Conversando de Folclor, producido por el Centro Universitario de Folclor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y esta vez tenemos la presencia de dos grandes profesionales y músicos del charango. Percy Rojas Villadesa, huanuqueño, estudió en la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas de Lima y fue director del elenco de música de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un gran charanguista, concertista, compositor, uno de los mejores charanguistas que tiene nuestra patria Perú. Y también tenemos a Willy Río Saavedra. Él es natural de Sucre, Bolivia. Un gran charanguista, ha pertenecido al grupo famosísimo Los Masis, con quien ha realizado una gira a nivel internacional bastante extensa por toda Europa y Norteamérica. Se ha sentado en Canadá por muchísimo tiempo, ha grabado innumerables discos, muchos de ellos muy reconocidos, muy famosos, y hoy en día pues se dedica exclusivamente a la enseñanza del charango en su patria Bolivia. Y empezaremos con Percy Rojas Villadesa. Percy, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es el charango? ¿Cuál es su historia? ¿Qué podemos decir del charango en nuestra patria, en el Perú? A ver, sobre el charango podemos reflexionar un poco y hacer un poco de historia y llegar a lo que es el charango hoy en día, ¿no? Lo que sabemos todos es que los instrumentos de cuerda llegaron con los españoles, las guitarrillas, el laúd, la vihuela, ¿no? Y que acá en la zona que hoy es Perú, con el imperio de Tahuantinsuyo, se fue asimilando estas prácticas de tocar las guitarrillas. Se acoge a las necesidades y a la estética propias del lugar, y en algún momento surge el romance con los cordófonos. Entonces, a partir de ahí, en diversas zonas, ¿no? Lo que actualmente es ahora Perú, Bolivia, Chile, se empieza a generar una práctica común con este cordófono. Tenemos referencias, ¿no? Chalena Vázquez, Julio Mendívil hacen un trabajo serio recogiendo los antecedentes, ¿no? No tanto para descubrir el origen ni el lugar de nacimiento, porque eso es bastante complicado, pero sí rastrear por dónde más o menos pudo surgir, cómo se fue ramificando esta práctica, y al final lo que ocurre es que cada región, no solo en el Perú, sino en Bolivia, tiene una práctica muy particular de ejecutar el charango, ¿no? Entonces, ahora es importante lo que menciona Julio Mendívil, que no se trata de encontrar el lugar de nacimiento, sino hacia dónde llevamos el instrumento como portador de cultura, como portador de estética y como portador de vivencia, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos encontramos ahora, tanto en Perú, en Bolivia, y no solo en estos dos países, sino en Chile. Chalena Vázquez, por ejemplo, en una conferencia hace algunos años decía que en Colombia también hay práctica. Conozco músicos colombianos, ¿no? Ya se está colombianizando, por decir, el instrumento. Entonces, nos está hermanando, ¿no? A toda Latinoamérica y, ¿por qué no, al mundo? Ajá, muy bien. Gracias, Percy. Sí, ya habíamos advertido que sobre el origen del charango no se han llegado, desgraciadamente, a resultados satisfactorios sobre el lugar de origen, porque para la investigación muchas veces no se trata de saber a quién le pertenece, sino simplemente saber una verdad histórica, dónde aparece, cómo se genera. Sería interesante conocerlo, sin embargo, y me parece que los investigadores dedicados a este tema no han logrado llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Tenemos a un gran invitado. Agradecemos a Willy Ríos desde Bolivia, desde Sucre, desde Chuquisaca.
se ha conectado con nosotros, va a participar en este conversatorio, porque será importante tener también un referente desde el sur de nuestra patria, desde la hermana Bolivia. Willy Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido y cuéntanos, ¿qué se dice, qué se cuenta de la historia del charango en Bolivia? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Un saludo desde Sucre, capital de Bolivia. Y bueno, es un tema muy interesante lo del charango. Y yo voy a hablar sobre todo sobre el charango actual, ¿no? A partir de la época de Mauro Núñez. Lo que conocemos de antes de esto, bueno, como decía mi compañero Percy, después de la llegada de los españoles, bueno, ellos han venido con violines, guitarras, mandolinas, sobre todo el laúd, ¿no? Que es un instrumento que es el que se parecería más al charango, digamos, ¿no? Entonces, las primeras asentaciones de los españoles han tenido que tener algo muy importante en lo que es difundir, ¿no?, los instrumentos de cuerda, y la gente del campo especialmente, porque curiosamente en Bolivia se tocaba mucho más, y se toca hasta ahora más en el campo que en las ciudades, digamos, ¿no? Podemos ver los diferentes tipos de charangos y de afinaciones, mientras que en las ciudades tenemos solamente un tipo de afinación, el charango tipo, digamos, ¿no? Pero si nos vamos al campo, entonces podemos tal vez pensar que en el campo la gente ha tenido esa idea de imitar a las guitarras o al laúd o a las mandolinas. Quién sabe, como decíamos, es un tema un poco complicado. Yo creo que hay gente que se va a dedicar a investigar, les vamos a dejar a ellos la tarea. Y yo voy a hablar un poco, como les decía, desde la época que yo empecé a tocar, que es el año 1981. Y bueno, nosotros tenemos a nuestro padre del charango, que es Mauro Núñez, que seguramente ustedes han escuchado hablar de él, puesto que es uno de los primeros compositores que ha hecho obras para el charango, para este charango tenor. Estamos hablando del charango tenor cuerdas de nylon, ¿no? Sabemos que Mauro Núñez es la persona que ha puesto la cuerda baja al charango tenor, porque hasta ahora en el campo los charangos no tienen la cuerda baja, tienen las cuerdas agudas, tienen otro tipo de afinaciones que hacían que el charango sea sobre todo un instrumento de acompañamiento, ¿ya? Entonces, con la llegada con el nacimiento de Mauro Núñez se da una revolución en el charango, justamente al crear también la familia de charangos, que más tarde vamos a poder ver un poco de la familia de charangos. Ha sido realmente un gran precursor del charango en los estudios que ha hecho. Él ha nacido en 1903 y por allá, por el 1930, se fue a vivir a Perú. Él ha estado viviendo en Perú muchos años, incluso tocó con Imazuma, ha hecho algunas giras y bueno, después de eso se fue a radicar a Argentina, donde fue el maestro de Jaime Torres, ¿no? Jaime Torres, que es de papás bolivianos, justamente de aquí de Chuquisaca, los papás de Jaime Torres. Entonces, la historia del charango, digamos, contemporáneo, que yo la conozco muy bien, es a partir de Mauro Núñez, ¿no? Y como les decía, a Mauro Núñez es una persona muy, muy importante en nuestra historia porque es él el que ha construido la familia de charangos, el charango bajo, el charango tenor, el charango soprano. Entonces, ha habido, como se dice, una revolución, ¿no?, en los años 50, 60 con Mauro Núñez, que hasta ahora podemos escuchar. Mucha gente conoce el ronroco de los Carcas, es un instrumento creado supuestamente por los hermanos Hermosa, que yo no estoy muy de acuerdo porque este instrumento ya existía de manos del maestro Mauro Núñez, ¿no? Entonces hay muchas cosas que discutir en la historia del charango y como decía Percy, yo creo que lo más importante y a rescatar es que el charango más bien nos sirva como un instrumento de unificación, un instrumento de unificación mundial, porque bueno, yo tuve la suerte de vivir en Canadá 25 años y trabajar con gente de varios países y me topé con gente de Canadá, de Japón, de China que tocaban el charango, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando ya en la unificación de los pueblos, ¿no? Gracias a este lindo instrumento que está siendo tan popular, tan versátil. Escuchamos música de Santa Olalla, que ha ganado Grammys tocando lo que lo llama el ronroco, que en realidad es un charangón, ¿no? Pero bueno, se está haciendo muy popular y eso es lo que tenemos que apuntar, a hacerlo más popular, sobre todo, bueno, siempre tratando de llevar lo mejor de la energía positiva que tiene el charango, ¿no? De todas maneras, sin embargo, para los que desean conocer la historia, estamos de acuerdo que esto aparece en la colonia con la llegada de los instrumentos
de orden de los cordófonos que traen los europeos, ¿no es cierto? Ahí ya se Claro que complica un sí. poco la historia, porque debido pues que en tiempos de la colonia no ha habido una dedicación, de un cuidado, ¿no? De registrar muchos momentos y situaciones. Pero creo que hay un consenso de que este instrumento es una expresión del pueblo andino, que además, dicho sea de paso, todavía no existían los países, ¿no? Percy, tú que Definitivamente. puedes decirnos al respecto. Sí, Definitivamente, pues antes de la llegada de los españoles, perdón, solamente acotar esto, antes de la Sí, llegada sí, de los sí, españoles eran los aerófonos, ¿no? Y los así es. membradunófonos como instrumentos que teníamos, ya las cuerdas han ido llegando con la colonia y bueno, de ahí las distintas variaciones de instrumentos que vemos en Perú, hay una riqueza de instrumentos de cuerda, si vamos a Venezuela, vamos por Ecuador y llegando hasta México, cada país tiene su identidad con sus instrumentos de cuerdas que seguramente han sido construidos de la misma manera, parecida a la misma historia que hemos tenido en Perú y Bolivia. Percy, ¿qué tal? sí, me hace acordar, ahora normalmente se suele escuchar en la tradición oral contemporánea que el charango es una reducción de la guitarra clásica, ¿no? De la guitarra de 6 cuerdas. Y eso sí es totalmente sacado de los cabellos, ¿no? Es imposible, porque la sexta cuerda a la guitarra ya se le añade pasado el 1800, o sea, siglo XIX. Y para ese entonces ya hay referencias textuales, iconográficas de que el charango ya existía, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, como tú dices, rastrear y encontrar los puntos en común que tenemos. Me hace acordar un amigo extranjero, me decía, ¿por qué se preocupan tanto en el origen, no? Si nosotros somos felices tocando acá en Finlandia, en Europa, ¿no? En Japón, felices tocando, ¿a qué se peleen? Pues, felizmente las generaciones actuales, ¿no? Willy y varios jóvenes que conozco en diferentes países vecinos, ¿no? Que finalmente, como tú dices, no éramos, en el 1800, todavía no éramos ni Perú ni Bolivia, ¿no? Éramos parte de un virreinato. Entonces, estamos en esa etapa de construir Pero, patria a través del charango. pero es súper interesante, Willy, cómo las poblaciones andinas que habían sido hasta entonces amantes, digamos, de los aerófonos en su totalidad y utilizaban los aerófonos para los diferentes tipos de fiestas y eventos sociales que tenían, de pronto en la colonia asimilan, ¿no? Los diferentes cordófonos, o en todo caso a partir de los cordófonos que llegan, como tú señalabas, que probablemente sea el laúd, el instrumento que da, digamos, que inspira la aparición del charango. Eso también lo he escuchado aquí en el caso peruano de Omar Ponce, si mal no me recuerdo, también menciona lo mismo, hay una coincidencia ahí. Pero es También la súper vihuela, importante. ¿no? También enseñan a la vihuela de mano, el laúd. Bueno, como te digo, hay muchas suposiciones Claro, y claro. bueno, llegar a la verdad necesita una investigación. Creo que eso le corresponde, si realmente quieren hacer investigación, a gente que está metida en eso. De mi parte, como un poquito hablamos con Percy ayer, estamos en otra, tal vez en otra onda, como se dice. Yo al menos soy más un músico charanguista que me gusta compartir mi arte y me dedico a la enseñanza, ¿no? Eso Sí, es sí, lo sí. que hago, No, digamos, sí, como carrera profesional. completamente de acuerdo en eso, ¿no? Definitivamente no es un punto de desencuentro el tema del charango, sino un punto de encuentro. Eso me parece fundamental ratificarlo y que quede, pues, como evidencia este encuentro amigal que hoy día tenemos. Pero antes de pasar a justamente a esta segunda etapa, lo que yo le decía, Willy, es que es súper interesante cómo nuestras poblaciones andinas de miles de años de historia, de tradición de aerófonos, de pronto en el tiempo de la colonia asimilan los cordófonos que llegan, y no solamente proponiendo un nuevo cordófono, como sería el charango, sino además asimilando los demás cordófonos, ¿no? De todas las órdenes, el violín, el arpa, la guitarra y las diferentes variantes que ustedes conocen mejor que yo. Y eso nos dice que tal vez una de las pocas cosas en las cuales no ha habido una imposición hispana, sino más bien una rápida asimilación y masificación
en el mundo andino ha sido en la música, en el caso de los instrumentos de cuerdas, ¿no? Porque a partir de ahí se reconfigura la música en los Andes, ¿no? Ya no solamente son aerófonos, sino aparecen los grupos de cordófonos, ¿no? Y es la nueva, digamos, la nueva imagen que va a tener nuestras poblaciones en base a los cordófonos, y va a ser pues hoy día prácticamente un emblema, un sello de la identidad musical andina, ¿no es cierto? Claro que sí, y sobre todo yo creo que también se podría dividir en dos partes, ¿no? Porque, como decía yo parto desde Mauro Núñez, porque antes de Mauro Núñez, antes de 1900, los instrumentos de cuerda y sobre todo el charango era considerado un instrumento de bohemia, ¿no? Donde la gente, los papás, no apoyaban realmente una enseñanza de ese instrumento. El mismo Mauro Núñez lo ha sufrido cuando él llegó después de una gira por Perú y de vivir en Argentina. Él quiso tocar en algunos teatros que le rechazaron porque le decían que el instrumento no era para conciertos, ¿no? Entonces yo creo que esa etapa anterior, la música también ha sido diferente, ¿no? La música no tenía el mismo peso que tiene ahora, ¿no? Con la difusión que ha habido de varios grupos y de varios solistas, sobre todo del charango. Si hablamos de los años 1960, donde por culpa o gracias al exilio, ha habido muchos grupos de música chilena que han salido, o gente de Chile que tocaba los instrumentos que han podido difundir en todo el mundo, ¿no? Y que se han creado nuevos sonidos con el charango. Lo mismo pasó, bueno, en Perú, imagino, y aquí en Bolivia. O sea que la música ha sufrido una transformación después de los años 50, 60, ¿no? Sí, y eso también es importante, y con esto estaríamos pasando a la segunda parte de nuestro encuentro musical, hablar sobre el charango y la música que emerge de este instrumento. Definitivamente estamos de acuerdo que el instrumento del charango aparece en zonas rurales, probablemente en poblaciones marginales en tiempos del virreinato, pero luego va a tener una transformación, ¿no? Yo escuchaba una entrevista, Jaime Guardia, él señalaba que el charango de inicios era un charango bastante rústico, ¿no? Con cuerdas de tripas, con Sí, los claro. trastes de madera, y por supuesto lo tocaban los indígenas, y como tú señalas, Willy, ha habido una evolución, una transformación, y hoy en día el charango que ustedes tienen en sus manos, y el charango por lo cual ustedes son conocidos en el mundo de la música, es un charango ya urbano, ¿no? Es un charango que aparece en el siglo XX justamente con esta renovación de la música andina, con este movimiento de recuperación de formas andinas, pero hay una propuesta musical nueva, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre el nuevo charango o el charango en el siglo XX, Percy? Un poquito igual, hacer un poquito de historia, porque la literatura nos dice que el charango, a sus primeras definiciones al menos, era como una guitarrilla de mala construcción, tocada por los indígenas. Entonces, Percy. y lo que comentabas también, el proceso de indigenismo. Dime. Percy, volvemos por favor desde una guitarrilla rústica. Sí, hay una interferencia. A ver. Bien, las primeras descripciones del charango se hacen como que es una guitarrilla rústica de mala construcción, mala calidad, tocada por los indígenas, ¿no? O sea, no tenía un lugar dentro de los instrumentos que gozaban de, ¿no? Para los criollos quizás. Entonces, inclusive el proceso de indigenización que bien describe José María Arguedas se hace con otros instrumentos, como tú decías, con el violín, con el arpa, la bandurria, la mandolina, todos se indigenizaron, pero tal cual la forma, ¿no? El charango sufrió, si bien es cierto, algún tipo de transformación en el tiempo hasta llegar a lo que conocemos. Pero incluso José Sotelo tiene un trabajo muy bonito al respecto, citando a Juan de Arona y a Ricardo Palma, con una serie de poesías y de textos que él ha recogido, como el charango
era marginado, usar incluso para utilizarlo como para hacer sentir mal a otra persona, ¿no? Entonces, en unos inicios parece haber sido así, que el charango fue relegado. Con el transcurrir del tiempo y de los años, ha cobrado un valor importante. Y ahorita lo tenemos de alguna manera posicionado como un instrumento bandera de la cultura andina en general. Entonces, nosotros que somos ya, bueno, los jóvenes y no tan jóvenes, productos de una ciudad, lo hemos recogido tal cual. Y no debemos dejar de mencionar pues, a los grandes maestros, que tanto en Bolivia como en Perú, que han trabajado para que el charango, que han sufrido todos los embates de la sociedad, ¿no? Para que el charango sea visto con buenos ojos y sea asimilado como un instrumento peruano, como un instrumento musical capaz de tocar cualquier tipo de melodía. Entonces, debemos mencionar a Jaime Guardia, de Ayacucho, Ángel Muñoz, Arequipa, a Julio Benavente, en Cusco, bueno, se me van algunos nombres, pero bregaron para que a inicios del siglo pasado el charango se posicione. Y es lo que nosotros hemos recogido culturalmente y lo que seguimos proyectando hacia el futuro, ¿no? Un instrumento que es capaz no solo de acompañar, sino de hacer, ¿por qué no?, música solista o música de concierto. Tú, Percy, aprendes el charango en Lima, ¿no? Sí, sí, sí. Yo provengo de una familia de sangre huanuqueña. Mi padre tocaba la guitarra de manera muy empírica. Y bueno, yo crecí escuchando ese sonido de la guitarra de mi padre, lo tengo acá, ¿no? Yo me sentaba a su lado y con el transcurrir del tiempo la música se apoderó de mí, los instrumentos. Y surge el contacto con el charango desde la época del colegio, ¿no? Entonces, un instrumento que me cautivó desde un inicio. Y bueno, hasta ahora, ¿no? Ese fue más o menos el acercamiento. Muchas gracias. Mientras Percy va listando su charango y va dándole sus afinaciones, vamos con Willy. Willy, cuéntanos un poco de tu historia personal con el charango y a ver, hablemos luego del charango en sí, en Bolivia, el charango urbano. Claro. Bueno, como decía, siempre vamos a tomar en cuenta, en todo caso, mi persona toma en cuenta mucho la influencia de Mauro Núñez que ha tenido en general con el charango, no solamente en Bolivia, ¿no? Porque como él estaba viajando por todo lado, ha influenciado mucho en los diferentes tipos de charango. En la construcción vemos charangos asimétricos que no tienen esta forma tan redonda que vemos, ¿no? Pero curiosamente, si vamos al campo, a las afinaciones que hay en el campo, en el área rural de Bolivia, las afinaciones y la manera de construir varía de acuerdo al lugar. La afinación varía de acuerdo a la fiesta, porque así hablando con mucha gente que es más conocida que yo en esta cuestión de los charangos vernaculares, si se puede decir, el charango es un instrumento que lo utilizan como un calendario. Es decir, por ejemplo, en la época de la siembra van a tener un tipo de afinación y en la época de la cosecha van a tener otra afinación, van a tener otro ritmo. Y eso me pasó porque como yo soy profesor de charango, yo también enseño algunos ritmos que son vernaculares, pero me vino una vez un alumno que me dice, profesor, yo quiero aprender a tocar calampeo. Y le digo, ¿y de dónde eres? Y me dice que él es de Potosí, que nosotros consideramos a Potosí la cuna del charango, ¿ya? Porque es ahí donde se ven los diferentes tipos de charangos, de afinaciones, y hasta ahora en las fiestas se ve infinidad de charanguistas tocando en las fiestas, ¿no? Entonces yo le digo al muchacho, pero si tú vienes de ese lugar, ¿por qué quieres aprender conmigo? Y me dice, no, es que yo no sé tocar este tipo de música, yo toco solamente, me dijo, carnavales. Y le digo, ¿qué? ¿Acaso no es igual? No, me dice, no, el tipo de música es diferente y la afinación es diferente. Entonces eso confirmaba con lo que mucha gente me había hablado, ¿no? Que el charango es como un calendario, digamos, ¿no? Que para aprenderlo realmente habría que ir a cada fiesta y no ir y grabar, porque ellos no te van a enseñar, sino más tienes que ir y participar con la gente, tienes que quedarte los días de fiesta, compartir con ellos, tocar y de esa manera aprender. Entonces yo no he tenido la suerte de hacer eso porque, bueno, empecé muy joven en el Centro Cultural Marx, ya mi vida artística,
el año 1981 en un centro cultural apoyado por mi papá, que siempre quiso que yo sea un músico charanguista. Y bueno, tuve la suerte bueno, de aprender, digamos, con uno de los mejores profesores, el licenciado Tito Tapia, que era integrante de los Matis. Pasé por un grupo que se llamaba Aquí Bolivia y que todavía existe. Y finalmente el grupo Los Masis, el grupo mayor del centro, me volvió a llamar para dar cursos de charango, ya a mis 18 años, el año 1988, y también formar parte de Los Masis. Entonces, ya estando en Los Masis, tuve la oportunidad de viajar un poquito por el área rural para ver las diferentes afinaciones, las fiestas, todo lo que existe, ¿no? Lo que cuando estamos en la ciudad no vemos, solamente vemos en televisión, tal vez algún documental, ¿no? Pero era impactante llegar a ver ese tipo de gente, digamos, como decía nuestro compañero Percy, a veces con charangos mal construidos, rústicos, pero eso sí, muy bien tocados. Eso era lo interesante, que cuando ellos te prestaban el instrumento y yo quería tocar, por ejemplo, para mí no servía el charango, pero ellos cuando lo tocaban muy bien porque tenían su técnica, ¿no? Claro. Entonces, de ahí viene ese lindo recuerdo, esa experiencia que tuve, digamos, trabajando en el Centro Cultural Masis, conociendo gente del campo. Después de eso, bueno, tuve que emigrar a Canadá, después de haber tocado con los Masis 5 años, haciendo giras por Europa, un poco en América del Norte también. Tuve que ir a radicar en Canadá durante 25 años y ahí me desvinculé completamente de lo que es música andina. Porque ya llegando allá, como les decía, encontré gente de la China, canadienses y, bueno, japoneses, de todo lado, gente que tocaba música andina y que tocaban el charango, pero ya no podía tocar, digamos, el charango tradicional. O sea que me metí a hacer un poco de experimentos con el charango, tocar otro tipo de música, ¿no? O sea, de tratar de meter al charango, por ejemplo, un poco en el jazz, en las improvisaciones de blues, de rock, en lo que llamamos la música del mundo, ¿no? Y bueno, después de 25 años decidí retornar a mi tierra porque creo que ya necesitaba volverme a nutrir de esta música vernacular que es tan linda que tenemos aquí en Bolivia y que seguramente en Perú también Percy lo debe sentir. Tocar la música vernacular es diferente que tocar la música de la urbe, ¿no? Entonces, ahora estoy muy, muy contento y muy dedicado a aprender otro tipo de afinaciones. Estoy haciendo una colección de charangos. Yo creo que algunos de ustedes han visto en mi sitio web o en mi canal de YouTube. Siempre estoy mostrando algunas afinaciones, tamaños de charangos y, bueno, pueden ver aquí un poquito de la colección que tengo, ¿no? Sí. Sí, Willy, definitivamente invitamos a nuestros amigos a conocer el canal de Willy. Es muy activo hoy en día con la difusión y la enseñanza del charango. Pero antes de pasar a nuestros repertorios musicales y mostrarle a nuestro público cómo suena el charango y qué tipo de músicas podemos hacer en el charango hoy en día, ya ustedes han comentado que el charango ha tenido una migración desde los ámbitos rurales al día de hoy, es no tener ningún problema para poder competir con los mejores instrumentos del mundo. Entonces eso lo veremos en un momento. Yo quería comentar lo que acabas de decir, Willy, sobre el hecho de considerar el charango como una especie de calendario. Esto es muy andino debido a que igual sucede con los aerófonos, ¿no? Los aerófonos en el altiplano, en todo el mundo andino, está referido a cada fiesta. Había un tipo de aerófono, había un tipo de tocar, una forma de tocar, un repertorio, era reconocido de acuerdo al ciclo que tenían, ¿no? Entonces, cuando el charango lo asimilan a su cultura, también tienen que, por supuesto, distribuirla de acuerdo a ese concepto andino que se tiene de la vida, del amor, del trabajo, en fin, ¿no? Muy bien, entonces, amigos, vamos a pasar a la siguiente secuencia musical. A ver, ¿nos puedes hacer alguna muestra de tu trabajo, Percy? Sabemos que has recopilado bastante música, has transcrito también y saludamos la producción musicológica que tienes, un disco con un libro. ¿Algo de eso nos puedes mostrar en el charango, Percy? Y mira, ustedes hablaban de ciclos en el mundo andino y Tomás Turino tiene un artículo muy interesante sobre el cortejo en Canas, en Cusco, ¿no? Que como el charango es utilizado para cortejar, ¿no? Lo usan para cortejar a las señoritas que pretenden
y primero hacen un contacto musical, ¿no? Se acercan y le van tocando, ¿no? Sin ningún contacto quizás al inicio verbal. Y con el tiempo, cuando la muchacha de alguna manera cede, ya pues puede haber algún tipo de contacto verbal, ¿no? Pero el primero es el contacto musical. Entonces el ciclo de enamoramiento se usa mucho en los jóvenes y en Cusco, ¿no? El cortejo en canas es un artículo, como te decía, de Tomás Turino, donde lo describe, interesante, ¿no? Cómo usan los charangos, cómo adornan los charangos, ¿no? Qué significa cada símbolo, ¿no? Es en realidad muy, muy hermoso, ¿no? Y también se dice que pasada esta etapa de juventud, de enamoramiento, las personas que ya son casadas, pues como que ya no son bienvenidos en la ejecución del charango, ¿no? Es un poco en la creencia de lo que ellos tienen. Y a la persona que está casada o mayor que ejecuta el charango, como que no se le ve bien, ¿no? Entonces, una melodía que se ejecuta o que se ejecuta en ese cortejo es el tuta hashua, y que se ha hecho representación acá en la capital como la hashua de Canas también, que es la misma melodía, ¿no? Sí, sí, sí. Pues una melodía que transcribí hace muchos años, tuve la oportunidad de tocarla también, y se toca con un charango, digamos, con cuerdas de metal. Y bueno, el que tengo yo es un charango con cuerdas de nylon, y se toca más o menos, la melodía dice así, ¿no? Muy bien, caramba, claro, Cachua de Canas, pues tiempos de carnavales, ¿no? Tiempo de buscar sus parejas. Willy, a ver, tenemos algo rural desde Bolivia, a ver, de esas... Eso estaba pensando, ya que no tuvimos el tiempo de mostrar ese rato, pero claro. este es un charanguito que, bueno, yo ya lo hice modificar, es un charanguito, miren, muy, muy simplón. Antes tenía las clavijas de madera, pero es muy difícil afinar, entonces le cambié porque nos ayuda mucho, pero es un charanguito del campo, realmente fabricado en el campo con una madera de molle, una madera muy común, no tiene nada de ciencia, que hasta que se me cayó, rompió y sigue sonando. Eso es lo lindo de este charango. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño calampeito, un pequeño calampeo de aquí del norte de Potosí. Yo vivo en Chuquisaca y la frontera del norte de Potosí está aquí a 1 hora más o menos de donde yo vivo. Entonces tenemos mucha influencia de esta linda música. Vamos a tocar a... Más o menos suena así, un charango, cuerdas de metal. Lo interesante de ese charango, y bueno, aquellos que conocen muy bien las afinaciones de los charangos
naturales, se van a dar cuenta que este no suena igual. Si agarramos la primera cuerda y la segunda, hay una octava que está hacia arriba, ¿no? La tercera cuerda no tiene bajos, la cuarta cuerda es normal en la secuencia y la quinta cuerda también está octavada arriba. Es decir, que ese efecto del temple diablo le da posibilidad de que la cuerda segunda cante, sea la cuerda más aguda, en realidad es la cuerda segunda, no la cuerda, la primera como sucede con el charango tenor de nylon, ¿no? Entonces, al hacer, por ejemplo, una nota de fa y agrego un do, bueno, en la posición, porque no es la misma afinación, pero sonaría más agudo, ¿no? O sea, se vuelve la nota cantante. Eso es lo interesante de este charanguito, que está siendo muy visitado últimamente por gente de todos lugares para estudiarlo, ¿no? Y bueno, y así como hay diferentes afinaciones, como les decía, yo no soy un estudioso mucho de esto, porque recién llegué de Canadá a vivir a Bolivia y seguramente que muy pronto voy a hacer un poquito de investigación, pero hay, como me dijeron, más de 15 diferentes afinaciones en esta variación de cuerdas de metal, ¿no? Eso se parece un poco al chillador, ¿no, Percy? El chillador de Bolivia, ¿no? Tiene una agudeza Chillador por de ahí, ¿no? Ayacucho, ¿no? Ah, sí, claro. Están emparentados por la sonoridad de las cuerdas de metal, ¿no? Toda la zona sur andina está muy emparentada en esa sonoridad, en esa preferencia estética, ¿no? Sí. Eso. Pero y ahí, bueno, y Willy, también quería... Willy, ¿qué tienes ahí? Un charangón. A tu pedido me dijiste que querías que muestre esto. Este es un regalo de mi papá, es un quirquincho que, bueno, en la época de él, cuando estaba joven mi papá, todavía no había la ley de prohibición de caza a los tatús o a los quirquinchos. Entonces mi papá trabajaba en el servicio de caminos, construyendo caminos con un tractor y bueno, pudo encontrar este animal y cuando yo estaba aprendiendo a tocar me hizo este regalo, ¿no? Este charango construido por el maestro Gerardo Pazzi, que ya es difunto. Pero he estado buscando qué afinación hacerle, porque la verdad, como es muy grande y también un poco complicado de tocar, entonces solamente le hice la afinación de un machucharango, que llamamos. Siempre he sido muy curioso en esto de las afinaciones. Desde que tengo los 11 años que aprendí a tocar, me gustaba cambiar cuerdas, sacarle cuerdas, subirle, hacer diferentes afinaciones. Y todavía está en proceso, como les digo, como es muy grande, hay que buscar las cuerdas que le van a hacer bien por la tensión, ¿no? Que hay que ver mucho sobre la tensión de las cuerdas. Pero el caparazón de ese charango que nos acabas de mostrar es de Quirquincho, ¿no? ¿O es un tatú, sí. Solo para que tengan idea del tamaño, este es el ronroco, el más grande que conocemos supuestamente, ¿no? El ronroco que está muy de moda ahora. O sea, miren el tamaño. En realidad esto es un poquito más grande que una guitarra. Claro, claro. Y Willy, ese ronroco, cuéntanos un poco, esa sí es una propuesta boliviana, ¿no? ¿De qué lugar, de qué zonas? Bueno, como yo mencionaba hace un momento, y voy a aprovechar para mostrarles, este es el modelo de Mauro Núñez, que él utilizaba mucho en sus viajes, y si ustedes se dan cuenta, es un charango que se utiliza mucho en Argentina, el estilo asimétrico. Jaime Torres tocaba con este tipo de charangos, ¿no? Con charangos asimétricos. Entonces, en Argentina se ha vuelto como un estilo de fabricación. Y bueno, yo al mencionar a Mauro Núñez, les dije hace un momento que él había construido la familia de charangos, ¿no? La familia del charango bajo, que él lo llamaba el machu charango, que quiere decir el charango grande, ¿no? Después tenía el charangón, que es este justamente, que es, bueno, si vamos por escalas, esta es una escala de 52 centímetros, este es de 42, el charangón. Después tenemos el charango tenor, que conocemos, que puede variar en escala de 36 a 39. Y después de eso tenemos el charango soprano, que lo llamamos gualaicho. Muchos lo conocen como maulincho, pero en realidad el maulín es un temple también. Es como decir temple diablo, temple maulín, pero bueno, lo han conocido mucha gente, dice el maulín, pero está mal dicho. En realidad es el gualaicho, ¿no? El charanguito de 34 a 33 centímetros de escala. Y este instrumento, bueno, los hermanos Hermosa, los Carcas, para ser más específicos, Gonzalo y Wilson,
tuvieron la idea de innovar un instrumento porque necesitaban una frecuencia media entre el charango y la guitarra, ¿no? Entonces a Wilson y a Gonzalo se les ocurrió agarrar la afinación del temple diablo, del charango temple diablo. Es decir, que este charango originalmente no debería tener la cuerda baja al medio y debería tener cuerdas agudas aquí en la segunda. Cosa que don Mauro no lo hizo así. Don Mauro hizo exactamente una octava afinado al charango tenor, ¿no? O sea que es una octava, una repetición de las cuerdas. Y eso él lo llamaba el machu charango. Bueno, yo lo que hice, le puse las octavas a todas las cuerdas, menos a la primera, para que tenga un poquito más de armónicos, ¿no? Y esta cuerda es muy importante para mí, la cuerda del medio, puesto que si no hay esta cuerda del medio, no se pueden hacer algunas escalas, ¿no? Por ejemplo, si agarraría un ronroco estilo Carcass y empiezo a hacer una escala a partir de la cuerda mi del centro, sonaría así. Mientras que con este charango que tiene el bajo, ya puedo ir a la mi octava abajo. Bueno, eso lo explico en el video, en un video de YouTube. Si quieren ir a visitar, los que están interesados pueden ir a ver los charangos bolivianos que puedes está bien explicado. ¿Puedes tocarnos algo con ese charango llamado ronroco, Willy? A ver. Sí, bueno, yo lo llamo el machu charango por la afinación, porque el ronroco es otra afinación, como les digo. Okay. Pero bueno, sí vamos a hacer un pedacito de un tema compuesto para Julio Lavallén, que es otro personaje muy importante en el charango, es el que ha creado el estilo del charango de los Carcass, ¿no? El que le ha dado el toque de agilidad y de virtuosismo, digamos, en los Carcass en los años 70. Y yo le compuse un tema a él que se llama Caminando, porque lo conocí con muy poco tiempo, pero hemos hecho una buena química, y me ha construido un instrumento que se llama ron charango, es un charango con un ronroco juntos, y me lo entregó antes que él muera. Entonces quise hacerle un homenaje con esta canción que se llama Caminando. Muy bien, Willy, muchísimas gracias.
Hermosa composición, ¿eh? Muy bien. Percy, en el Perú también tenemos variedad, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años presentó nuestro amigo Pedro Arriola un charango grande, creo que le llamó charango bajo, un charango pero que decía que era la octava, ¿no? También me parece que hay estas propuestas, ¿no? Pedro Arriola hace 4 años, si no me equivoco, sacó un video explicando su creación, que es el charango bajo, ¿no? Que es una octava más grave que el charango usual, ¿no? Y bueno, hizo todo un trabajo de probar cuerdas, ¿no? Y él tiene el encordado y las medidas, ¿no? Entonces, no solo él, también Federico Tarazona tiene una, una creación que lo ha llamado el Hatun Charango, que tiene 7 órdenes, ¿no? Las 5 usuales del charango y 2 más graves arriba, ¿no? Un poco para tener mayor amplitud de registro es lo que ha hecho, pero eso ya lo hizo hace muchos años. Pero Sí. nada nuevo en realidad en la música y en los instrumentos andinos desde siempre. Creo que el hombre andino, y ustedes lo son, nosotros lo somos, estamos buscando esta renovación, innovación, ¿no? No es estático la música en general. Percy, ¿qué otro tema podemos escuchar de tu repertorio, de tu trabajo? A ver. Hace una semana, un poco más, falleció un gran intérprete de música sureña, ¿no? Un guitarrista apurimeño, Manuel Silva. Él, en un repertorio que tiene un video en YouTube, ha recopilado muchas melodías, ¿no? Entre ellas algunas que son muy populares en Apurima. Él era de Cataibamba. Entonces, voy a tocarles algo de ahí. Un tema se llama Vida y hay vida. Claro, Manuel Silva, gran recordado guitarrista nuestro. Perfecto. Muchas gracias, Percy. Willy, a ver, continuamos contigo. ¿Algún otro repertorio que tengas de tu gran experiencia con el charango que nuestro público quiere escucharnos? Sí, hay mucho repertorio. Bueno, ya hemos tocado algo más andino. Digamos, vamos a ir a hacer un poquito de algo de fusión que yo había experimentado en Canadá. Me salió un ritmo que parecía una cueca boliviana, pero después creo que era una bulería. Y se llama Atardecer. Vamos a ponerle como una pista, a ver cómo sale.
Muy bien, Willy, muchísimas gracias, caramba. Gracias por ese trabajo, por Muchas esa gracias. entrega musical. Percy, a ver, vamos ya entrando a la parte final de este segmento. ¿Qué otro repertorio musical puedes ofrecer a nuestro público, Percy? En estos tiempos de pandemia que la gente está en sus casas esperando que se termine nuestra cuarentena. Ya se acaba aquí en Perú. ¿Todavía se extiende todo, todavía en Bolivia, no, Willy? En Bolivia todavía estamos, sí, en cuarentena y creo que va a ser un poco necesario, aunque es triste para la gente que ya está con recursos escasos, Sí. pero recién se está disparando, digamos, ¿no? Ahora, este mes. Bueno, esperemos que las cosas no vayan bien. Música entonces en tiempo de cuarentena, Percy, a ver. Y una recopilación de José María Arguedas, La Tría de Albergue. Es Claro. un tema que es parte del libro que les menciono y dice así.
Muchas gracias, Percy. Muy bien. A ver, mientras acá tu club de fans nos piden algún tema actual, moderno, dicen si en el charango también se puede tocar alguna polka, alguna samba. Mientras vas pensando algo de eso, terminamos con Willy. Willy, a ver, ¿qué tema más nos puedes ofrecer de allá del Vamos a ver. amplísimo? A mí me gustan mucho los boleros y he sacado este tema que se llama Historia de un amor con el charangón, ¿no? Ajá. Justamente este instrumento, como les decía, lo conocen como ronroco en Argentina, porque, bueno, Gustavo Santaolalla lo grabó, ganó unos Grammys, su disco se llama Ronroco, ¿no? Pero no es un ronroco, es un charango, pero afinado con la primera cuerda en sí. Tiene un sonido muy agradable. Vamos a tocar el ritmo de rumba, Historia de un amor. A ver, vamos a poner la pista. Muy bien, gracias Willy, gracias. Vamos a cerrar este segmento de exhibición, muestra musical de estos dos grandes artistas profesionales que tenemos pues en esta oportunidad
de manera gratuita para todos nuestros públicos, para todos nuestros seguidores, un concierto de Perú y Bolivia en charango. Percy, a ver, ¿con qué tema podemos cerrar? Cuéntanos. Hay un vals que me gusta mucho, es de Alicia Maguiña. Recién lo estrené el año pasado tocando en algún concierto. Inocente Amor, vals. Excelente, muy bien, Percy. Te felicito de veras. Qué grandes músicos tenemos esta tarde. Willy, a ver, ¿con qué podemos cerrar desde Chuquisaca, desde Bolivia? Bueno, primeramente, o últimamente, ya cerrando el programa, agradecerte por la invitación. Ha sido un placer compartir nuestras historias, cada uno con su estilo musical junto a Percy, que me encanta cómo toca, la verdad. Tiene un gusto muy agradable en escuchar ese charango, creo que es ayacuchano que lo llaman el estilo, ¿no? Me encanta mucho Percy, ¿verdad? Mis respetos, muy bonito, muy bonita participación. Y a ti, Carlos, pues, hermano, por habernos invitado y hacer esta tertulia musical. Y bueno, me voy a despedir con un tema que yo compuse para uno de mis referentes en charango, que es don William Ernesto Centellas. Después de Mauro Núñez, creo que, bueno, es Ernesto Cabur, por supuesto, uno de los más antiguos charanguistas de Bolivia y investigadores y músico compositor, pero también tenemos a varios otros, y entre ellos está Julio Lavallén, está William Ernesto Centellas, que ha tenido mucho que ver con el nuevo estilo de tocar el charango en Bolivia, ¿no? Que muchos hemos imitado un poco su manera de tocar. Yo le he compuesto una canción a él cuando él estaba muy enfermo, él estaba perdiendo la memoria, tenía una especie de Alzheimer, y hicieron una recolección, una recaudación de dinero en todas las asociaciones de charanguistas en el mundo entero para ayudarle. Y bueno, yo vivía todavía en Montreal esas veces y compuse este tema en honor a él, utilizando muchos de los recursos que él suele utilizar. Y bueno, es un homenaje a él y a todos los charanguistas del mundo, especialmente a mi maestro Tito Tapia, a quien le mando un saludo, seguramente que va a ver este video, y a todos los amigos charanguistas del Perú y del mundo. Se llama Amigo Centella.
Es increíble, gracias Willy. Es increíble, yo supongo que el público también se está dando cuenta de la diferencia de los estilos, ¿no? El charango peruano, el charango boliviano realmente se distinguen el toque de ustedes. Hemos escogido a los mejores representantes, sinceramente, de estos dos grandes estilos que tenemos en el charango. Bien, tenemos preguntas del público y esta lo vamos a dividir en dos partes para cada uno de ustedes. Percy, la misma pregunta para los dos. Dicen acá, ¿cómo puedo aprender a tocar el charango? ¿Qué recomendaciones hay para quienes desean aprender a tocar el charango? Y lo unimos con la siguiente pregunta, ¿no? Y los que ya tocan dicen, ¿cómo puedo mejorar? Que nos den algún tip, que nos den algún secreto, que nos dejen su secreto, dice, para ser grandes charanguistas como ustedes. Percy. En realidad no hay secretos, ¿no? Escuché al maestro Manuel Acosta Ojeda que la inspiración no existe. Él decía que todo es producto del trabajo. Si quieres conseguir algo, tienes que trabajar y esforzarte. Bien, en primer lugar, la primera recomendación que yo daría a los que se quieren iniciar, que lo tomen muy en serio. Digo esto porque muchas personas se refieren al charango como al charanguito, ¿no? Yo quiero aprender charanguito, como algo alegórico, algo como una especie de un instrumento que es un adorno, y no es. El charango es un instrumento que merece toda la responsabilidad y toda la seriedad del caso. Entonces, si tú lo quieres aprender simplemente porque quiero tocar algo, ¿no? No, estás perdido. Tienes que de verdad querer y brindarle un respeto y una seriedad que se merece, como cualquier instrumento. A partir de ahí ya puedes generar muchas posibilidades, ¿no? Entonces, a los que recién se inician y toman con seriedad querer aprender, digo seriedad no en el sentido de que van a ser profesionales, sino que mínimamente se van a conseguir un charango, van a dedicarle un tiempo al día. Entonces, la única forma de que logre resultados es que esto sea progresivo y sea todos los días, porque si no, no hay forma, ¿no? O sea, se te va. Si tú practicas un lunes y te pasas al siguiente lunes, no funciona. Te olvidaste lo que hiciste, ¿no? Tu dedo, tu motricidad se olvida del trabajo. Entonces, con esa seriedad del caso, va a funcionar. Cualquier ejercicio o cualquier trabajo que tengas va a funcionar en el charango. Para los que recién se inician, pues yo siempre recomiendo un arpegio que es fundamental. Voy a bajar un ratito acá esta pantalla. Como saben todos, o al menos la gran mayoría, que la cuerda más grave la tenemos al medio. Entonces, eso implica de que un poco va a cambiar con respecto a la guitarra, porque la guitarra tiene la cuerda más grave acá. Entonces,
es otra lógica en el charango. La más grave está acá, la que le sigue es la, en orden, ¿ya? La tercera, quinta, segunda, cuarta y primera. Ese es el orden, de grave a más agudo. Entonces, para yo tener un acercamiento al charango, voy a tener que familiarizarme con esa estructura de acordes, ¿no? De notas, perdón, de cuerdas. Entonces, siempre recomiendo un arpegio que es fundamental, que es reconocer todas estas cuerdas y de paso trabajar los dedos de la mano derecha, ¿no? El pulgar, índice, medio y anular. Entonces, primero tocaría, en este caso, el arpegio, la tercera cuerda, luego la quinta, segunda, cuarta y primera, usando los 4 dedos, bueno, menos el meñique, ¿no? Entonces este arpegio nos va a ayudar primero a reconocer la lógica de la estructura de las cuerdas de orden de gravedad y nos va a ayudar a agilizar estos dedos, ¿no? Es muy importante para poder acercarse a cualquier estilo y música, ¿no? Porque hay veces que lo aprendes solamente con un solo dedo, ¿no? Y no digo que esté mal, sino que en el futuro, cuando quieras intensificar tu práctica, vas a tener limitaciones con los demás dedos. Entonces, yo considero que eso es fundamental, ¿no? Siempre recomiendo eso al inicio, este arpegio. Y se puede acelerar hasta pues, velocidades exorbitantes. Entonces, tanto para el que inicia como el que ya sabe, esta es una manera de calentar, ¿no? Y de ejercitar bastante efectiva. Y jugando con la digitación ya se logran resultados pues, óptimos, ¿no? Entonces, bueno, el rajeo es algo que ya se da con el tiempo, que yo considero que es un proceso más largo. Primero es reconocer los dedos de la mano derecha, de la mano izquierda, y conforme las necesidades de cada uno, va adquiriendo un repertorio adecuado, ¿no? Más o menos por ahí. Percy, y antes que te vayas, nos dicen la mano, digo, los zurdos, ¿cómo hacen? A ver, cuéntales, ¿qué hacen los zurdos? Mira, yo tenía un amigo pianista, bueno, tengo un amigo pianista que es coreano, y él era zurdo. Entonces, y un día, pero si tú eres zurdo, ¿cómo tocas el piano? Inviértelo. No, o sea, ambas manos trabajan, cada una con una dificultad distinta, eso sí, pero las dos manos trabajan. Yo no podría hacer lo que hago con la izquierda con la mano derecha. Hay algunos que sí lo hacen, son ambidiestros, pero lo que hago con la izquierda acá, yo no soy zurdo, pero lo que hago con la izquierda, imposible que lo haga con la derecha. Y lo que hago con la derecha, es imposible que lo haga con la izquierda. O al menos no tan fácil. Y entonces surge la pregunta, ¿no? A veces no es necesario cambiar, pero muchas veces el zurdo a veces quiere invertirlo todo, ¿no? Y han habido casos en que músicos que invierten la guitarra, tocan, ¿no? Como también he conocido músicos zurdos que tocan tal igual. No es que sea una disposición para diestros, pero ambas manos trabajan, ¿no? Si pruebas y tienes la necesidad de voltear, bueno, lo volteas, tienes que cambiar todas las cuerdas, tocar al inverso. Pero si ves que resulta, no creo que habría problema, ¿no? Ah, excelente, excelente. Yo siempre he pensado que los zurdos todo tienen que invertir para que funcione, ¿no? Ah, interesante. No necesariamente. Willy, a ver, ¿qué nos puedes decir desde tu experiencia? Ahora ya te has dedicado tú, creo, de lleno a la enseñanza, ¿no? Te vemos muy activo en las redes. Además de recomendar a nuestro público que vean tus clases virtuales, cuéntanos, ¿cómo podemos iniciar a los que desean tocar el charango y a los que ya tocan mejorar? Bueno, yo voy a repetir un poco lo que dijo mi compañero Percy. Es verdad, el charango es un instrumento tan versátil, tan grande, pequeño y grande a la vez,
que hay que tomarlo en serio, ¿no? Lo primero es ponerse una meta. ¿Qué es lo que quieres hacer con el charango? ¿Tocar 3 acordes para cantarle a tu novia? Si vas a hacer eso, bueno, vete a YouTube y vas a encontrar tutoriales de ukelele que es muy parecido al charango. Pueden hacer eso, pero si quieres llegar a un nivel profesional, que es lo que yo aconsejo a todos, porque el tiempo es una inversión muy grande, y si estamos aprendiendo algo hay que hacerlo bien, ¿no? Y como dice Percy, primero tener un buen instrumento. Siempre es bueno tener un buen instrumento, no comprarse un instrumento porque está barato y tal vez está descalibrado y por sí hasta el oído se va acostumbrando a sonidos que no son agradables, ¿no? Entonces, tener un buen instrumento, o por lo menos que esté pasable, y que sea suyo, que no se esté prestando, porque a veces dice, me voy a prestar, practica en el curso y después, como decía Percy, viene el lunes próximo al curso con el instrumento prestado, no funciona. El charango o la guitarra, cualquier instrumento, hay que practicarlo cada día, y la motricidad, como decía mi compañero de nuevo, hay que practicarla. Es como el fútbol o el deporte también, que hay que estar en eso constantemente, ¿no? Y bueno, y los secretos o los tips que dicen para llegar a ser, no sé, un buen músico, yo creo que es el esfuerzo del tiempo que le damos en la práctica, el amor que le damos al instrumento, porque al instrumento hay que creerlo, ¿no? Hay que cambiarle sus cuerdas, hay que limpiarlo, hay que hacerle su mantenimiento también, ¿no? No es de tocar y olvidarte que necesita su aceite o su limpiadita, ¿no? Entonces, todo eso hace que uno se vuelva más profesional. Yo me dediqué a la enseñanza, como tú dices, nunca pensé vivir de la enseñanza del charango, porque viviendo en Canadá, sobre todo, no había muchos alumnos, digamos, ¿no? Pero por suerte que ya el Internet funciona hace mucho tiempo con una buena velocidad y podíamos conectarnos online. Yo empecé el 2014 a dar cursos online por Skype. Y bueno, eso me permitió tener un poquito de experiencia y siempre repetir eso a los alumnos, que lo tomen muy en serio el instrumento. Y los ejercicios, como dice Percy, lo mismo. En mi canal de YouTube están el mismo arpegio que hacer. Yo creo que es un estándar este ejercicio, mezclado, combinados con otros arpegios que yo tengo en los videos que invito a verlos. Y sobre todo, yo creo que la dificultad que tienen muchos charanguistas o guitarristas mismos es utilizar estos dedos, el meñique y el anular. Porque aquí no tenemos problema. Pero ya cuando hacemos... Aquí el dedo se vuelve flojo. Entonces, lo que les recomiendo es tal vez hacer ejercicios de estiramiento a los que ya tocan, ¿no? De llegar hasta donde ellos puedan. ¿Para qué? Para sacar un poquito más de fuerza en estos dedos. Es un ejercicio que doy mucho a mis alumnos y que funciona muy bien. Y bueno, en realidad es tiempo. Yo les digo, no hay una fórmula mágica. En mi época, y imagino que ustedes también habían los cassettes. Siempre pongo este ejemplo. Yo, para sacar una canción del maestro Eddie Navia, que tocaba súper rápido la marca turca, por ejemplo, recuerdo que para sacar un pedacito tenía que parar el casetero y retroceder con mi bolígrafo, con mi lápiz, 2, 3 segundos para volver a escuchar. Y eso te hace que trabajes mucho tu oído, ¿no? Te hace transpirar y te hace valorar tu tiempo. Y a veces decimos, mándeme un tutorial, mándeme escrito. Está bien para empezar, pero después olvídense de eso y empiecen a escuchar música. Escuchen todo tipo de música y también tienen que tener una referencia, porque puede ser que tal vez yo estoy más inclinado en la música clásica y ahí el profesor me va a enseñar, no sé, calampeados, que no quiero aprender, ¿no? Entonces hay que saber con quién te vas a ir a instruir. Es muy importante saber el estilo que te gusta. El profesor siempre te va a preguntar. En mi caso siempre pregunto, ¿a quién sigues como charanguista? Para que yo más o menos me alinee en la enseñanza. Eso es lo que recomiendo a todos. Muchísimas gracias. Perú y Bolivia juntos, una vez más, como hermanos, como siempre tiene que ser, y unidos por este instrumento histórico, este instrumento que lleva nuestra identidad, lleva nuestra sangre, lleva nuestra historia, lleva nuestros antepasados, y con la música. Un agradecimiento infinito a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hacemos entrega de estos diplomas de honor de manera digital por el medio virtual a Willy Ríos. Muchísimas gracias, Willy. Esta deferencia te hacemos llegar a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de América, la primera universidad del Perú. El agradecimiento infinito, eterno. Y, por supuesto, a nuestro amigo, también exdirector de nuestro elenco de música de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Percy Rojas, por su tiempo, por su predisposición siempre para colaborar con nosotros, con nuestras labores y nuestras tareas.
Muchísimas gracias, amigos. Gracias, Willy. Gracias, Percy. Nos estaremos encontrando en una próxima versión. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran saludo a todos.